Periodismo de investigación, análisis político y buen humor. Hilo Directo TV. Hola, en la entrega de Hilo Directo TV en esta ocasión conversaremos con el criminólogo Oscar Maínez sobre el caso Ayotzinapa y la controversia generada a partir del reporte Ayotzinapa emitido por el Grupo de Expertos Internacionales de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Oscar, la verdad histórica no fue tal. Que ya lo sabíamos, ¿no? Que de verdad histórica tenía simplemente el sello, la impronta oficial, pero numerosas investigaciones, muchas de ellas de organismos de derechos humanos y de periodistas, ya habían hecho énfasis sobre las mayores debilidades. Sin embargo, el reporte de la Comisión Interamericana es muy claro y toca una de las partes medulares, me parece, de la historia oficial y la derrumba en el sentido de que los 43 normalistas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, lo cual es científicamente improbable e irrealizable según los expertos de la CICH. Y en este sentido se ha generado una controversia. La primera pregunta sería si el gobierno mexicano cuenta con las capacidades profesionales para realizar este tipo de peritajes y que se pueda tener acceso a la verdad histórica. Bueno, pues precisamente el punto que tocas es importantísimo porque uno espera que a nivel federal la Fiscalía o la Procuraduría Federal cuente con los peritos más altamente especializados o altamente especializados en diferentes ciencias o técnicas de investigación forense, ¿no? Tú esperas que la élite de los investigadores estén trabajando para la Fiscalía Federal. Es lo que esperas, ¿no? Entonces, esta élite empezó a implementar los protocolos de investigación para un caso tan relevante que le dio la vuelta al mundo y que era importantísimo para el gobierno mexicano que diera resultados creíbles, ¿sí? Y resulta que viene una comisión de expertos de otros países seleccionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y uno hubiera esperado que las conclusiones de ambos grupos tuvieran algunas diferencias, pero en general coincidieran, ¿no? Pero al parecer son tan distantes las dos conclusiones que ciertamente hacen ver muy mal a las instituciones federales, a los expertos élite de nuestro gobierno. Y uno es donde se pone a pensar si fue una mala investigación ex profeso para seguir manteniendo la impunidad, como ha pasado en muchos de estos casos relevantes en el país, o si de plano es una incompetencia, incapacidad de nuestras autoridades. Las dos opciones son pésimas para el Estado mexicano. Sí, y llama mucho la atención entre el contenido del reporte, el hecho de que los dos peritos al interior de la PGR que se citan y suscriben pericialmente la verdad histórica de lo que supuestamente ocurrió en el basurero de Cocula. Uno es ingeniero o especialista en comunicaciones y otro no terminó la carrera de ingeniero civil o de arquitecto. Desde luego se hace alusión a que se recurrió a otros expertos para validar el peritaje oficial, pero el punto medular aquí es que los peritos citados en el reporte aparentemente no tienen ni las capacidades ni el conocimiento suficiente para resolver un caso criminal y en este caso tan emblemático, ¿no? Tan a la vista de todo el mundo. Bueno, como estudiante de ingeniería, tratando de concederle el beneficio de la duda a las autoridades mexicanas, con estudios de ingeniería han de tener ciertos conocimientos técnicos básicos que tuvieron que haber sido reforzados con entrenamientos, con capacitación, aquí y en el extranjero, ¿no? Y cuando presentan el perfil de los peritos, eso tuvo que haber sido incluido. Sí, ciertamente pudieron haberlos mandado a investigar o especializarse en cuestiones de inmolación de incendios, pero al parecer ese no es el caso. Al parecer son gente un poquito advenediza a estas disciplinas, que ciertamente eso va a repercutir en el informe final. Ahora,
se recurrió, como lo hemos visto antes, a gente sin la capacitación, el entrenamiento, la experiencia para poder establecer resultados ya incontrovertibles, ¿no? No, y sobre todo y sobre todo para simplemente respaldar, poner peritos solamente para respaldar un resultado que ya se había ordenado. Ahora, para cuadrar una historia, ¿no? Sí. Porque aquí un peritaje dentro de una indagatoria criminal me parece que es la prueba fundamental, ¿no? Es decir, todo lo demás pueden ser testimoniales, declaraciones, pero el peritaje establece el lugar y la dinámica de los hechos, ¿no? Sí. Bueno, hablando de la dinámica de los hechos, algo que debilita mucho la historia oficial que nos maneja el Estado mexicano es que los peritos extranjeros tuvieron acceso a testigos meses después del evento a los cuales no recurrieron las autoridades locales. Entonces, bueno, ¿por qué no se entrevistaron? Y lo que mencionas es cierto. Las pruebas forenses, que son pruebas técnicas, que tienen un valor científico en la mayoría de los casos, básicamente es el eje por el cual todos los demás eventos van a girar. O sea, si tú dices, ocurrió tal evento en tal fecha o en tal hora, el peritaje es imposible, ¿sí? Técnicamente, científicamente es imposible. Entonces ya todas las demás versiones empiezan a ajustarse a esa prueba central. Esa es la importancia de seguir los protocolos de investigación criminal. Quiere decir, resguardar la escena del crimen, traer peritos altamente especializados para analizar la escena o para obtener evidencia y llevártela a un laboratorio también especializado. Y guardarte cualquier conclusión, prueba, hasta que no empiecen a surgir los resultados periciales y empezar precisamente a crear una cronología de los eventos, entrevistando testigos, buscando cámaras, etcétera. Digo, es algo que el Vox Populi conoce porque hay tantos programas de investigación policíaca, películas, que más o menos tienes una idea cómo funcionan los mecanismos que se utilizan para este tipo de investigaciones. Ahora bien, ¿cómo te explicas, Oscar, como criminólogo, el hecho de que ya había intervenido el equipo de forenses argentinos, que ellos son altamente especializados en esto, ¿no? Reconocidos internacionalmente. Y se les intentó usar un tanto como para validar la versión oficial y la comunicación final que hacen los forenses argentinos es, nosotros no estuvimos presentes cuando se levantaron esas evidencias, no podemos nosotros certificar que ahí estaban, ¿no? Y no podemos validar, por lo menos en el caso de los restos que se mandaron a Innsbruck, dice, no podemos validar que la única identificación positiva que se tuvo haya correspondido a restos obtenidos en el basurero de Cocula, porque nosotros no estábamos cuando lo recogieron, ¿no? Sí, primeramente van a estar muy limitados los peritos argentinos porque son antropólogos forenses y ellos requieren de esqueletos, tejido óseo, algo para trabajar. Una muestra, ¿no? Una muestra, sí. Bueno, una muestra en el sentido, una muestra de tejido óseo, en viable, este caso pues. Huesos, cualquier laboratorio de ADN te puede establecer la identidad. Los antropólogos forenses requieren partes de esqueleto para establecer la dinámica del deceso del cuerpo que está analizando. Pero ciertamente es importantísima la cadena de custodia, ¿no? O sea, si tienes un indicio o un elemento que puede ser considerado evidencia, pues tienes que establecer exactamente dónde está, de ahí donde hablamos de los protocolos, ¿no? De proteger, resguardar la escena del crimen. Ahora, si la PGR obtuvo una muestra de tejido óseo, un hueso, que después se identificó como uno de los desaparecidos, entonces quiere decir que la PGR tiene información, pues, ¿de dónde sacó ese hueso? Sí, que es los forenses argentinos dicen, nosotros no podemos certificar que venía de Cocula, ¿no? Y eso, ya con el informe de la Convención Interamericana, evidentemente abre una nueva beta para explotar desde la investigación, si en efecto, porque lo que dice es que no pudieron, científicamente no se puede afirmar que los 43 normalistas hayan sido incinerados ahí, ¿no? Incinerados a ese nivel de degradación por fuego, y sobre todo 43 cuerpos, que es una cantidad tremenda de tejido.
Entonces, es imposible que ocurriera como dice la PGR, ¿no? Exactamente. Ahora, pero bueno, aquí lo interesante es cómo existe una muestra de uno de los desaparecidos en mano. ¿Cómo llegó esa muestra? Entonces, por eso la PGR tiene más por eso, información de la que... Ahí es muy interesante porque abre la posibilidad a que en efecto hayan sido incinerados, pero no ahí, sino en otro lado, y que se haya sembrado una evidencia que permitiera identificar a uno para asumir que todos estaban ahí, ¿no? Precisamente por eso hay que hacer un exhorto a las autoridades mexicanas para que hagan las cosas bien, porque después, cuando empiezan a hacer este tipo de manipuleos políticos, ¿no? Que básicamente quieren sacar una versión que cierre el caso, que dé cierta tranquilidad a la sociedad y sobre todo a las familias. También a los observadores extranjeros. Entonces se les hace, ¿cómo se dice? Bolas el engrudo, ¿sí? Entonces, de ahí de que estamos viendo cómo, tomando la frase del líder de los senadores priistas, Emilio Gamboa Patrón, que dice que acaso los mexicanos podemos resolver problemas, esto nos demuestra que no. Ahora, tú eres criminólogo y conoces el campo mexicano. Debe haber, y creo que lo hay, expertos mexicanos, peritos especializados para rendir un dictamen, especializados en fuego, ¿no? En este tipo de incineraciones, que pudieron haber participado si hubiesen sido llamados. O sea, si hay en México peritos, hay investigadores del honor muy capaces, ¿no? Sí hay gente muy, muy capaz, pero supongamos que no tenemos un grupo de peritos que ha atendido casos de inmolación masiva, pues simplemente, precisamente puedes recurrir a la comunidad internacional. No tiene nada de malo. En el caso de las antropólogas argentinas, que es un grupo de especialistas, antropólogos y antropólogas argentinas, que es un grupo de especialistas que ha estudiado, que ha analizado infinidad de fosas clandestinas en Latinoamérica y contra el mundo. Pues obviamente la experiencia que ellos traen es mucho más valiosa y se puede aprender de ellos y no tiene nada de problemas de soberanía traérselo, ¿no? No, incluso estuvieron aquí en Ciudad Juárez y ayudaron a identificar, ¿no? Por eso, mujeres asesinadas. Si hay gente altamente especializada en México, pero si no tenemos uno que tiene la experiencia en un área específica, no tiene nada de malo, ni es malinchismo, como mencionaban por ahí, recurrir a ellos, ¿sí? Por una parte. Pero por otra parte, otro de los problemas de nuestro país es que no hay independencia ni autonomía en las diferentes instituciones periciales, ¿sí? Porque si a veces el resultado de los peritos no coincide con la versión oficial o con la versión que se les exige, tan sencillo como despedirlos y traer a alguien más. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que falta esa autonomía tanto en el área pericial, en nuestros jueces, en nuestros ministerios públicos. Por eso en nuestro país cada versión oficial de la autoridad es cuestionada, ¿sí? Nos deja un mal sabor de boca porque entendemos cómo funciona el sistema. Y entonces, como criminólogo, el procedimiento lógico sería, se hace un análisis pericial y lo que arroja los resultados de este análisis pericial marcan las pautas para la investigación y poder reconstruir la verdad histórica. En tu opinión, ¿hay evidencia suficiente para suponer que en el caso de Ayotzinapa fue al revés? Es decir, esta es la versión que vamos a asumir, que fueron incinerados en el basurero de Cocula, y señores peritos, vamos a conseguir los peritos para que certifiquen que esto ocurrió en vez de que hubiera surgido a la inversa. En muchos casos es lo que ocurre, sobre todo cuando no se tiene una cultura ni una tradición de policía científica, ¿sí? Digo, por México estamos, desgraciadamente, en una época medieval en cuestiones de investigación política. Todo se sigue recurriendo a la tortura, todo sigue recurriendo a la fabricación de culpables, a la manipulación de evidencia. Este podría ser un caso, ¿no? Entonces, sí es lamentable cómo... A mí lo primero que me llamó la atención fue la distancia que había entre ambos reportes. ¿Sí? Sí. Porque si ambos fueron llevados a cabo con un protocolo de investigación que no son nuevos, ¿sí? Y que tanto México como los diferentes países los conocen y los siguen, era para que hubiera un poquito más de coincidencia en muchos de los aspectos, ¿no?
Y a lo que tú manejas, ciertamente la información que la escena del crimen nos arroja es valiosísima, pero por otro lado tienes la investigación, ¿sí? Y estas dos líneas tienen que más o menos alinearse en algún punto, ¿no? La versión de los testigos, el análisis de cámaras, del análisis climatológico, etcétera, etcétera, y las evidencias y los resultados de los estudios de la escena del crimen, de las evidencias, tienen que en un momento alinearse, ¿no? Eso es lo que se espera. Entonces, finalmente se puede concluir válidamente que o los peritos mexicanos somos incapaces de descubrir la verdad histórica, o que se trataba precisamente de que no se descubriera y ocultarla, ¿no? Sí, y es un proceso desgraciadamente nuestra policía o sistema policíaco está altamente politizado. ¿Sí? Antes de emitir un resultado se voltea a ver hacia arriba a ver si estoy bien en ¿sí? o si tengo que modificar, ajustar. Sí, eso es algo que por esa falta de autonomía que se tiene. Eso es, hemos concluido con esta entrega de Hilo Directo TV. Periodismo de investigación, análisis político y buen humor. Hilo Directo TV.